Y bienvenido a todos y a todas. Bueno, pues comenzamos. En esta sesión vamos a explicar y demostrar cómo digitalizar y automatizar el proceso de selección y onboarding con Atento, con el objetivo de ganar en agilidad, crear una experiencia mucho más fluida y reducir de forma drástica el tiempo y los recursos que necesitan los departamentos de recursos humanos para realizar tareas administrativas. En primer lugar, bueno, pues vamos a abordar cuáles son los retos que plantea la selección, contratación y onboarding de empleados, porque para muchas compañías todavía, pues los equipos de recursos humanos pues dedican demasiado tiempo a tareas como revisar currículum, gestionar documentación o estar haciendo seguimiento por correo electrónico, ¿vale? Para el proceso de selección de forma más concreta, pues normalmente los retos a los que se enfrentan estos equipos son que hay numerosas candidaturas, que en el filtrado y la revisión de los currículum, pues se puede dar el que, bueno, pues se dedica demasiado o es una tarea que consume muchísimo tiempo, y también puede pasar que simplemente porque se pierda la oportunidad o se descarten currículum que eran interesantes, bien porque se decida revisar pues los 100 primeros que llegan o porque al final haya que agilizar la tarea y puede que ese filtrado no sea lo óptimo que se requiere. En definitiva, que los equipos de recursos humanos en muchas compañías todavía se dedican a hacer muchas tareas que son repetitivas y manuales. También hay algunas compañías enfrentan el reto de que se apliquen criterios objetivos a la hora de seleccionar los candidatos, por ejemplo, bien porque haya, digamos, no sea consistente o los criterios a la hora de elegir los currículums según la persona que está llevando a cabo la evaluación o que recluta, o incluso que se estén pasando por alto, digamos, currículum interesantes porque, bueno, pues nos basamos más en una intuición que en datos. Y esto nos puede llevar también a perder, digamos, talento porque trabajamos con procesos que son súper largos y cuando se dan respuestas largas, pues puede ocurrir que el mejor o la mejor candidata que queríamos seleccionar, pues ya ha aceptado otra oferta. En el lado del proceso de onboarding de empleados, bueno, pues también ocurre que se hace una solicitud repetitiva de documentación. Cuando esto ocurre, pues son procesos también que son muy laboriosos. Suele haber dificultad para gestionar y rastrear los documentos, es decir, para saber qué me han entregado ya y saber cuándo se completan los expedientes. Se sigue todavía completando mucha información a mano. Y bueno, pues lo que comentaba antes de no sabemos qué documentación tenemos o hay que llevarla a través de un registro de Excel o de cualquier otra forma, pues al final hay una falta de control sobre la información. Y también un caso que escuchamos muchas veces cuando hablamos con clientes, que hay mucha dificultad para controlar la vigencia de los documentos, ¿vale? Y en general que cuando no se automatiza, cuando no hay automatización, pues es complejo, digamos, pues tener una trazabilidad completa de la documentación. Esto nos puede llevar a plantearnos si el proceso de selección y onboarding puede estar frenando la compañía, porque, bueno, pues se estima, hay datos que estiman que hay, digamos, que una sola oferta puede recibir hasta 250 candidaturas. De esa cifra, de esas 250 candidaturas, pues también se estima que entre un 75 y un 88% pues no son aptas. No estamos hablando de que no sean los candidatos más idóneos, estamos hablando de que de cada 100 currículum, entre 75 y 88 ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos que se requieren para el puesto. Es decir, que de una revisión de 100 currículum, el tiempo que dediquemos, pues vamos a poder, digamos, avanzar en el proceso de selección como mucho entre 2 y 25 currículum que sean útiles para realmente llevar a cabo una evaluación. Esto implica que solo el proceso de selección de currículum y de candidatos ya es una tarea muy laboriosa. De hecho, se estima que se pueden dedicar hasta 23 horas solo a la selección de candidatos, ¿vale? Y esto, bueno, pues son en torno, pues 23 horas pueden ser prácticamente 3 jornadas laborales para una única oferta de 23 horas, o sea, son 3 jornadas de trabajo de 8 horas dedicadas únicamente a revisar los currículums, ¿vale? Y, bueno, pues todos estos datos también lleva y toda la complejidad que tiene el proceso, pues hace que más de la mitad
de los responsables de reclutamiento, de los, digamos, responsables de adquirir talento en las compañías, pues consideren que la selección es la parte del proceso que es más compleja y más difícil. Y ahora con estos datos, pues bueno, cada compañía tendrá que hacer su propia cuenta y saber, bueno, pues cuánto le está costando un proceso manual a nivel de horas de trabajo, a nivel económico y también súper importante a nivel de eficiencia, ¿vale? Porque probablemente no se está llegando a cubrir la demanda que se tiene o las necesidades que hay de recursos humanos a tiempo, ¿vale? O se están perdiendo oportunidades de incorporar a perfiles que la compañía necesita. Atento ofrece la oportunidad de mejorar, de optimizar este proceso. Atento es una plataforma que digitaliza y automatiza el proceso de selección y onboarding de empleados de principio a fin en todas las partes del proceso, tanto de selección, contratación, onboarding, luego también en la gestión, incluso en la salida. Y bueno, como vamos a ver a continuación también en las demos que vamos a mostrar, pues Atento permite filtrar currículum a través de inteligencia artificial, crear expedientes de forma automática, gestionar toda la documentación, incluso llevar a cabo una validación automática y además permite generar documentos, realizar firma electrónica y compartir documentos con terceros sin salir de la plataforma. Y todo esto pues, nos permite ahorrar tiempo, crear una experiencia mucho más fluida, tanto para los equipos de recursos humanos como para los propios candidatos y reducir errores y mejorar la eficiencia del proceso. Hasta aquí, bueno, pues un poco la introducción de, digamos, de la casuística o la problemática que suele rodear este proceso dentro de las compañías. Y ahora vamos a ver directamente ya un par de demostraciones. Lo hemos dividido en dos partes, ¿vale? Vamos a ver una primera en la que vamos a realizar el filtrado de currículum con inteligencia artificial y luego vamos a ver también cómo crear el expediente o un registro de selección directamente con IA, ¿vale? Y en la siguiente pues veremos otras partes, o sea, seguiremos avanzando en el proceso de onboarding de empleados. Aquí me salgo ya de la vista completa y bueno, vamos a... Aquí ahora estamos ya en Atento, ¿vale? Antes de, digamos, de filtrar los currículums, pues quiero enseñaros que tenemos aquí diferentes currículums, ¿vale? Que tenemos una base con varios currículums, vamos a abrir algunos de ellos, ¿vale? Tenemos aquí, pues voy a abrir un poco al azar. Y aquí podemos ver que tenemos, pues, este currículum, por ejemplo, de Eric, que lo tenemos en inglés. Tenemos el currículum de Laura, que está en español. Tenemos el currículum de Claudia, que está también en español. Y tenemos el currículum de Tomás, que lo tenemos también en inglés, ¿vale? Estoy mostrando el tema del multidioma para que veamos que la realidad de los equipos de recursos humanos es que reciben, pues, distintos currículums, cada uno con un formato, con la información estructurada y organizada de distintas formas, y también que en muchos casos la estarán recibiendo en distintos idiomas. Y lo estoy mostrando para que después veamos que el análisis y el filtrado que hace la IA, pues lo realiza, bueno, pues teniendo en cuenta la información multidioma. Luego aquí también estamos viendo que tenemos distintos datos, campos metadatos que están asociados al tipo documental currículum vitae. Y en este caso, bueno, pues hemos extraído automáticamente esta información con los datos que considerábamos que necesitamos para operar con la información. Pero estos datos son totalmente customizables y parametrizables conforme a lo que necesite cada organización, de forma que se pueden incluir más o incluso menos datos según lo que requiera cada compañía. Vamos a cerrar estos currículums y ahora sí vamos a ir a la base de conocimiento, que tiene una interfaz, pues digamos, muy similar a cualquier modelo de IA con el que ya estemos trabajando actualmente. Aquí tenemos esta base de conocimiento de currículums que está asociada al espacio de selección y al formulario de currículum vitae. Esto significa que los documentos que están dentro de este espacio y que tienen este tipo documental son los que están incluidos dentro de la base de conocimiento
y sobre los que la inteligencia artificial va a trabajar en aquello que necesitemos. Y se pueden, como después mi compañero Jair explicará, pues se pueden incluir distintos espacios, distintos formularios conforme se requiera el trabajo a realizar. Ahora, bueno, por ir un poquillo rápido, vamos a tirar un poco con los prompts que ya tengo aquí a mano. Y en este caso, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a plantear a la IA el caso de uso de que queremos incorporar, o sea, queremos incursionar en el mercado neerlandés y queremos vender Atento allí. Entonces, lo que estamos buscando es un perfil comercial que nos ayude a liderar esta iniciativa y buscamos a alguien que tenga experiencia en venta y, por supuesto, que hable el idioma, ¿vale? Y entonces le pedimos que nos dé al menos 3 opciones para que podamos elegir. En este caso, bueno, pues digamos por simplificar y agilizar un poco la demo, pues le hemos pedido 3 opciones, pero también si tuviésemos esa magnitud de currículum, como hemos visto, de hasta 250 para una única oferta, pues también podríamos pedirle a la IA que simplemente nos devuelva o filtre aquellos que sí cumplan con determinados requisitos. Por ejemplo, en este caso, nosotros le hemos pedido que tengan experiencia en venta y que hable el idioma, ¿vale? Entonces, así pues ya tendríamos de la base de currículum que teníamos, ya tenemos un primer filtro en el que ya no tenemos que estar revisando todas las candidaturas que recibimos, sino solo aquellas que sí que cumplen un mínimo de requisitos para poder evaluar, digamos, la idoneidad del candidato al puesto. Aquí tenemos, bueno, por un lado tenemos a Pieter, nos explica un poco su perfil, ¿vale? Nos habla del idioma, dónde se ubica y nos deja aquí un enlace para que podamos ver el documento. Ahora vamos a revisarlo, a ver si realmente Pieter tiene experiencia o no. Pues ya vemos que sí que trabaja con temas de B2B en varias compañías y si revisamos el idioma, pues nativo neerlandés. Así que por ahora está cumpliendo con los requisitos que necesitamos. Tenemos también aquí a Jan de Vries, revisamos este currículum también. Y aquí vemos, pues, en cuanto a la experiencia, pues trabaja también en una compañía que gestiona B2B y en Salesforce igualmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vamos a buscar el idioma y también es nativo en neerlandés, así que cumple el criterio también que habíamos establecido. Y por último, tenemos también aquí el currículum de Alba de Groot y, pues bueno, aquí ya nos explica también que tiene experiencia en Microsoft y creo que también hay en el mercado de CM y SaaS y que también tiene como nativo el idioma de neerlandés. Vamos a revisar también este currículum y vemos que tiene experiencia laboral efectivamente en Microsoft, en Canon y el idioma nativo de la región en la que queremos incursionar, ¿de acuerdo? Pues entonces ya tenemos un primer filtrado de perfiles con los que podemos trabajar. Ahora vamos a preguntarle a la IA cuáles de estos perfiles que nos ha propuesto cree que se adapta más a las necesidades. Y entonces, bueno, pues ahora Atenea está analizando la información que nos había proporcionado previamente, está analizando estos 3 perfiles y nos va a devolver, pues, un perfil que se ha recomendado como una explicación de por qué ese perfil es el más idóneo para el puesto de acuerdo con los criterios que hemos establecido para cumplir con el filtrado que estamos realizando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, bueno, pues dice, considero que el perfil que mejor se adapta a las necesidades de liderar la expansión comercial de Atento es Alba de Groot y aquí nos explica, por ejemplo, pues que tiene experiencia demostrada de liderazgo, que tiene experiencia de gestión de partner y canal en directo, que tiene un profundo conocimiento del mercado neerlandés, que domina el idioma, en fin, todos los motivos por los que de forma objetiva podríamos seleccionar este perfil para seguir adelante. Pero bueno, además se nos ha ocurrido que además de tener experiencia en venta B2B y que tenga también el tema del idioma, o sea, pues que queremos también ahora preguntarle a la IA que
nos dé también, por ejemplo, bueno, que nos diga qué perfil, además de esas características o esos requisitos que comentamos anteriormente, pues queremos que también sea una persona que tenga experiencia liderando un equipo de ventas, ¿vale? Porque pues lo que planteamos es que en el futuro queremos ampliar el equipo y que nuestra intención es tener unos de 5 a 10 comerciales para este mercado, ¿vale? Bueno, pues aquí Atenea ha estado analizando las candidaturas y nos dice que nuevamente el perfil que mejor se ajusta al propósito que queremos es el de Alba de Groot. Aquí en este caso, bueno, pues nos explica que tiene experiencia en liderazgo de equipos, ¿vale? Capacidad aprobada para liderar equipos y demás. Nos dice que donde tiene experiencia, ¿vale? En la compañía de Microsoft, etcétera, y en Canon, y que, bueno, pues ha dirigido iniciativas con múltiples integrantes, es decir, que ya cuenta con la experiencia con la que contamos y además, bueno, pues algunas características adicionales de por qué este perfil es el idóneo para el puesto, ¿vale? Y aquí además nos deja también cierto comentario acerca de por qué el perfil, digamos, más adecuado es el de Alba y, sin embargo, bueno, pues los otros tienen otro tipo de enfoque que no son el más adecuado de acuerdo a las características que le pedimos. De acuerdo, pues ahora nos vamos al currículum de Alba y a partir de aquí, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar, vamos a pedirle que nos cree un registro de selección para comenzar digamos, con la gestión o la tramitación interna ya con esta candidata que consideramos que es la adecuada. Voy a tirar también, porque para ir un poco ágil, pues traigo aquí los prompts ya anotados. Le vamos a pedir al asistente de IA, Atenea, que nos cree un... ¡Ay, no he pegado nada! Vaya. No lo he copiado. Bueno, esperamos a que termine de pensar porque ahí lo... A ver. Ahora sí. Vale, le pedimos que nos cree un registro de selección. En este caso, bueno, pues ya hemos visto en otras demos de Atento que es posible interactuar y hacer preguntas a los documentos, pero en este caso, pues vamos un paso más allá y lo que le estamos pidiendo no es solamente que, digamos, que nos dé información, que nos resuma, que busque un dato, que haga una extracción de datos, sino que en este caso también le estamos pidiendo que lleve a cabo una acción sobre el producto, ¿vale? Sobre Atento. Y en este caso, pues le hemos pedido que cree un registro de selección para comenzar a trabajar y a tramitar con esta candidatura y realizar la posterior evaluación. Hasta aquí, digamos, que terminaría lo que es la primera parte de demostración, en la que hemos visto cómo filtrar de acuerdo a diferentes criterios los currículums y hemos visto también cómo utilizar el asistente de inteligencia artificial para que nos cree un registro o el expediente de selección, ¿vale? Aquí ahora, bueno, pues vamos a continuar con la siguiente demo. En lo que es un proceso de selección al uso, pues vamos a saltar un poco más adelante porque, claro, una vez que se selecciona el candidato, pues lo normal es que, digamos, que luego se lleva a cabo pues una serie de notificaciones, ¿vale? O sea, hay que hacer una entrevista, etcétera. Entonces, con Atento también sería posible automatizar todas las respuestas y notificaciones a los candidatos para que sepan en qué parte del proceso están. Sería posible también crear o habilitar y automatizar un proceso de evaluación, ¿vale? El proceso interno que se esté gestionando en la compañía para evaluar el candidato, organizar entrevistas, etcétera. Y entonces llegaríamos al siguiente paso, que sería nuestra segunda demo. O sea, no podemos mostrarlo todo por tema de tiempo, entonces queremos mostrar esta segunda parte que está más relacionada con todo lo que es el tema de onboarding digital de empleados, ¿vale? Aquí en esta segunda parte de la demo lo que vamos a ver solicitud de datos y documentos, vamos a ver cómo trabajar con flujos de trabajo, vamos a ver cómo crear un expediente del empleado de forma automática y vamos a ver cómo generar también documentos a partir de plantilla, ¿vale? Ahora volvemos al expediente de selección que ya tenemos creado de Alba. En este caso podemos ver que tenemos como
documento relacionado también el currículum, es decir, que ya se guarda la trazabilidad y tenemos relacionado de dónde viene este expediente de selección, de este currículum que teníamos. Aquí en los campos, bueno, pues vamos a cambiar dentro de estos campos, pues es importante el tema del correo electrónico, porque a través del correo electrónico es que vamos a, digamos, a gestionar todo lo que es la comunicación con el candidato, ¿vale? Entonces, bueno, para que podamos mostrarlo, vamos a poner mi dirección y vamos a suponer que nos faltaría algún dato, ¿vale? Para que podamos mostrar también cómo vamos a solicitarle información y demás, ¿vale? Esto también, pues si tuviésemos otro tipo de candidaturas, se podrían también gestionar, o sea, se podrían iniciar los registros de selección de forma manual, pero bueno, en este caso pues ya hemos hecho la selección previa y lo tenemos con IA. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al candidato que actualice a la candidata en este caso, que actualice sus datos. Entonces lo que está haciendo atento ahora es enviar un formulario al email de esta candidata para pedirle que nos actualice los datos. Ahora mismo estamos, digamos, con el sombrero de la persona interna de recursos humanos que está gestionando el expediente y ahora aquí, bueno, pues vamos a ponernos en el sombrero de Alba de Cruz, que somos la candidata que recibe el email y nos dice, bueno, pues que hemos comenzado el proceso de alta como nuevo empleado en la compañía y que para seguir con el proceso de contratación, pues que necesitamos que nos aporte algunos datos. Todo lo que estamos viendo aquí, tanto, bueno, pues el asunto del email, el dominio, el look and feel, o sea, la imagen corporativa o el contenido del email es totalmente personalizable, ¿vale? Igual que este formulario público, pues puede también tener el aspecto o la marca, o sea, que se alinee con la marca corporativa. Y aquí, pues bueno, se pueden mostrar distintos campos. En este caso, pues tenemos el número de identificación que no es editable, pero sí que le aportamos el resto de datos por si había algún error en el nombre o en el apellido y demás, que el candidato lo pueda corregir. Y en este caso, pues como nos faltaba el número de teléfono, pues le pedimos que lo aporte y hasta aquí, digamos, que llegaría la parte del candidato a la hora de aportar sus datos. Tiene un formulario, los completa, lo envía y nosotros dentro del expediente de selección, una vez que actualicemos, todavía no tenemos ese dato aquí, pues ya tenemos la información actualizada directamente en el expediente de selección, ¿vale? Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a incluir aquí alguna información sobre el puesto. Operativo. Y vamos a seleccionar. Es importante que el tipo de contrato que queramos seleccionar, porque en función del tipo de contrato vamos a solicitar uno u otro documento, ¿vale? En este caso, ahora mismo todavía aquí no tenemos, digamos, ningún botón y demás, pero una vez que elijamos un tipo de contrato, pues aquí ya podemos iniciar la solicitud de los documentos que estén asociados a ese tipo de contrato, ¿vale? Vamos a solicitar esos documentos y antes de, digamos, de volver a ir al email para mostraros cómo funciona, quiero mostraros que este registro de selección tiene un ciclo de vida, un flujo de trabajo asociado, ¿vale? Iniciaría con la creación del candidato, que como hemos visto en este caso, pues ya lo traemos directamente desde el proceso de selección y lo generamos con IA, o se podría generar también, bueno, pues a partir de la integración con una aplicación core con la que trabaje la compañía, por ejemplo, y desde ahí esté suministrando los registros de los candidatos con los que se van a incorporar. Luego hemos actualizado los datos. Aquí ahora estaríamos esperando a que nos aporte determinada documentación que necesitamos para seguir adelante en el onboarding del empleado. A continuación se revisaría esa documentación que nos llegue. Después validaríamos esa documentación y podemos o bien devolverla al candidato o requerirle documentación adicional que en un momento dado, digamos, bueno, pues necesitamos algún certificado extra o algo así. Y una vez que tengamos conforme la documentación, pues entonces ya pasaríamos a realizar estudios de seguridad y la contratación, ¿vale? Y en el caso de que, bueno, pues exista algún motivo
por el que se desestime la candidatura cuando se realice el estudio de seguridad, pues también habría, digamos, como una posibilidad de descartar el proceso, de cerrarlo como no aprobado, ¿vale? Bueno, pues ahora que hemos visto el proceso que estamos siguiendo, ahora sí voy a volver aquí, ahora vuelvo a hacer el perfil del candidato que está esperando que le enviemos más información. Recibe un nuevo email que dice: alta de nuevo empleado, aporta tus documentos, ¿vale? Como comentaba antes, todo esto es totalmente personalizable. Y ahora aquí pues llevamos al candidato a una página de subida en la que, bueno, pues tiene que aportarnos 3 documentos. En este caso le hemos pedido la certificación bancaria, el certificado de estudio y un tratamiento de datos, un documento de tratamiento de datos. Voy a ir subiendo esta documentación, que la vamos a buscar por aquí. Vamos a ir subiendo este documento, mientras os cuento también, bueno, pues que esta página trabaja de esta forma, pues aporta la ventaja de que el usuario externo puede ir subiendo los documentos cuando los tiene, es decir, pues que si ahora tiene únicamente, por ejemplo, el certificado de estudio y el tratamiento de datos, pues puede subir ahora esa documentación. Aquí debajo estamos viendo el listado de los documentos que ya se han aportado, y cuando tenga, por ejemplo, la certificación bancaria, puede volver a este enlace y subir la documentación que falta. Y no tenemos que estar recibiendo infinitos emails con distinta documentación de distintos candidatos que no es completa, ya no sabemos si el expediente se llegó a completar, etcétera. También comentar, porque esta página también es totalmente personalizable, y que aquí podemos no solamente definir cuáles son los documentos que vamos a pedir para cada tipo de contrato, sino que también podemos definir los formatos que están permitidos y el tamaño máximo que tengan los archivos, ¿vale? Bueno, pues ahora hasta aquí, con mi labor como candidato, que era subir la documentación, ya termina. Y ahora si vuelvo al expediente, bueno, pues voy a actualizar. Y aquí ahora vemos cómo, en primer lugar, pues tenemos una notificación de que este perfil ha subido 3 documentos. Además, tenemos aquí estos documentos relacionados que podemos, bueno, los podemos visualizar desde aquí. Tenemos el primer currículum, que eran los que ya lo traíamos desde la selección. Ahora tenemos el certificado bancario, el de estudio y el tratamiento de datos. Y además los tenemos también aquí relacionados, que podemos consultarlos también de varias formas, ¿vale? Bueno, pues ahora el siguiente paso sería avanzar en este ciclo de vida, ¿vale? Podemos, lo que comentaba antes, o bien devolver alguna documentación al candidato, por ejemplo, si de pronto estaba tomando la foto desde el móvil y se equivocó, lo seleccionó el archivo erróneo y al revisar la documentación hay algo que no está correcto, o también podemos hacer, por ejemplo, una solicitud de documento a medida y decir, bueno, pues resulta que ahora también necesitamos que nos envíe un certificado laboral, ¿vale? En este caso, bueno, pues sería hacer una solicitud de documentación a medida. No lo voy a repetir porque funciona exactamente igual que lo que acabo de mostrar. Bueno, le llegaría la notificación por correo electrónico al candidato, subiría el documento, se añadiría directamente al expediente y recibiríamos una notificación. Otro aspecto, antes de avanzar en el ciclo de vida, que quiero comentar es que la documentación ya entra al expediente, digamos, clasificada, porque aquí tenemos los certificados bancarios, que es el tipo documental de certificado bancario, el de estudio igualmente y el de tratamiento de datos. Si estamos incorporando este tipo de información y luego, por ejemplo, si estamos haciendo una extracción de datos a partir de esta información que recibamos, se activa algún ciclo en paralelo, etcétera, pues una vez que la información entra al sistema, se pueden realizar más automatizaciones y se puede utilizar esa información sin necesidad de tener que estar subiendo a la plataforma los documentos, clasificándolos, etcétera, ¿vale? Ahora sí vamos a continuar. El siguiente paso, que sería el del estudio de seguridad. Vamos a considerar que el estudio de seguridad, pues todo ha ido correcto
y efectivamente esta candidata pues queremos incorporarla y vamos a realizar el inicio de contratación. Y ahora, una vez que iniciamos la contratación, pues de forma automática el sistema crea un expediente del empleado, una historia laboral para esta persona que nos acompaña desde el inicio, desde el onboarding hasta para todo el ciclo de vida que tenga para toda su vida profesional con nuestra compañía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos traernos también los datos. En este caso lo estoy mostrando manual para que se vea que le estamos trayéndonos los datos que ya teníamos en un currículo, lo estamos volcando a un registro de selección y ahora los tenemos dentro de una historia laboral, pero estas acciones, por supuesto, se pueden realizar de forma automática sin que tengamos, digamos, que forzarlo como ahora para el efecto demo. Aquí podemos incluir en este expediente pues toda la información que queramos. Esta información se la podíamos haber pedido también en el formulario público que le enviamos al comienzo, ¿vale? Y aquí pues también tenemos pues una estructura de carpetas que ya está estipulada previamente para almacenar y organizar toda la documentación de esa trabajadora que a lo largo del tiempo que esté trabajando dentro de la compañía. Si lo vemos con una vista de navegación, pues vemos aquí que hay distintas carpetas en las que vamos a ir organizando la documentación. Atento permite gestionar permisos, digamos, por objeto, es decir, que distintos departamentos tengan acceso únicamente a la información que tienen que tener acceso, ¿vale? Que no estén, por ejemplo, pues usuarios de contabilidad, pues que no tengan acceso, por ejemplo, a la información de seguridad y salud en el trabajo o que usuarios de recursos humanos pues no necesariamente estén accediendo a los temas contables que tenga el usuario, ¿vale? Bueno, pues aquí ahora que estamos, que tenemos, digamos, este expediente con toda una estructura ya, digamos, estandarizada para que todo haya un tratamiento igual para todos los trabajadores dentro de la compañía, pues lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, pues la carpeta de contrato y anexo, que voy a volver a traerme los datos para, igual que antes, por efecto demo, o sea, se puede hacer automático, pero ahora lo estoy mostrando simplemente para que se vea que estamos trayendo los datos a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Y tenemos también aquí en esta carpeta, pues tenemos también asociado la historia laboral, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues es generar una primera plantilla del contrato que necesitamos para enviarle a esta persona para que pueda consultarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la funcionalidad de generación de documentos a partir de plantillas. Ya tenemos aquí una plantilla para el contrato de aprendizaje y tenemos los datos que hay dentro del sistema. Entonces, Atento va a utilizar esa información para crear este contrato para esta candidata. Si nos fijamos, ampliamos aquí un poquillo, pues vemos que es para Alba, con los datos que tenía, el teléfono que introduje, también con el puesto, el salario, etcétera, y tenemos aquí los datos para la firma, ¿vale? Estos contratos que generemos, pues si trabajamos con Office 365 o trabajamos con Google Docs, pues se pueden también editar, se pueden editar de forma colaborativa para realizar los cambios que se requieran. También sería posible enviarlo a firma si trabajamos con algún software de firma digital, pues Atento cuenta con diferentes integraciones, como por ejemplo con Vía Firma, que veremos más tarde una ponencia con ellos, con DocuSign y con otros proveedores, ¿vale? Y vamos a tener dentro, por ejemplo, de esta carpeta que teníamos de contratos, pues aquí vamos a tener toda la documentación que se refiera a contratos de este trabajador a lo largo de su colaboración con la compañía. Y dentro de su historia laboral, pues tendremos centralizada toda la documentación que se refiera a ese trabajador. Y bueno, pues hasta aquí, digamos que esta parte de la demo.
la que ya hemos visto también, el tema de cómo gestionar la documentación del onboarding de empleados. Y ahora, bueno, pues en la siguiente parte te voy a hacer el testigo a mi compañero Yair, y bueno, pues él va a explicar cómo configurar Atento para seleccionar currículum con IE y sobre cómo gestionar el tema de la base de conocimiento. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias por la demostración muy completa. Bueno, como acaba de decir Almu, voy a comentar un poco un aspecto más técnico, que es cómo realizar esta configuración en Atento. Un segundo, que voy a compartir la ventana. Ahí estaríamos. Bien, entonces, ¿cómo configuramos Atento? ¿Sí? Más que nada lo que es la base de conocimiento para poder realizar esta revisión, esta selección de currículums con la inteligencia artificial. Sí, en principio tenemos diversas opciones que podemos configurar para esta base de conocimiento, como puede ser el modelo de inteligencia artificial que se puede utilizar para conversar, un prompt, como el contexto que se le va a incluir dentro de los mensajes que le estemos enviando en la conversación, lo que es el motor de inteligencia artificial en sí, diversas acciones que podemos configurar, cómo filtramos los documentos que se incluyen y demás. ¿Sí? En principio, entonces, nos vamos a dirigir directamente a visualizarlo. Para poder realizar esta configuración, en principio debemos ser administradores y dirigirnos a lo que es aquí, al avanzado. ¿Sí? Allí es donde encontramos todas las entidades, digamos, disponibles en la instancia, incluida lo que es la base de conocimiento para su configuración. Vamos a bajar hasta la sección de las Knowledge Base, ¿sí? La base de conocimiento. La voy a buscar para que sea un poco más rápido. ¿Sí? Y aquí nos dirigiremos a lo que son las Knowledge Bases. En este caso, aquí vamos a poder visualizar lo que es la base de conocimiento de currículums, en la cual tenemos disponible tanto el enlace a la base de conocimiento, que es el que Almudena acaba de utilizar para realizar esta demo, y también otro enlace a lo que es una búsqueda dentro de la base de conocimiento y que nos permite buscar dentro de los documentos que están incluidos. ¿Sí? Vamos a acceder aquí a través del ID a lo que es esta base de conocimiento. Y bueno, aquí podemos ver todo lo que son los distintos atributos de la misma y que podemos configurar. En principio tenemos lo que es, bueno, el nombre y la descripción que previamente hemos visualizado en la demostración, así como también algunos modelos que se encuentran configurados, en este caso lo que son embeddings, que luego lo voy a comentar, y lo que es el modelo de conversación, que podemos seleccionar entre varias opciones, y esto va a depender también del motor de inteligencia artificial que estemos utilizando. En este caso tenemos el GPT-4o, que corresponde a OpenAI, sí, que es el motor de inteligencia artificial que tenemos configurado en el equipo. Más adelante tenemos lo que es el prompt, sí, que vendría a ser un contexto que estamos incluyendo en los mensajes, en la conversación que estamos teniendo con la inteligencia artificial a través de la base de conocimiento. Sí, en este caso le estamos informando que le estamos proveyendo con una lista de documentos, con contenido, metadatos y enlace, y le damos algunas informaciones específicas de cómo queremos que nos responda. Si esto es totalmente customizable y se le puede especificar qué queremos que incluya o cómo queremos que se comporte la inteligencia artificial cuando nosotros le estamos enviando mensajes. Bien, luego por aquí tenemos el top N. Estos son la cantidad de documentos que se van a tomar como relevantes para cada respuesta de la base de conocimiento. En este caso, pues le hemos configurado 10 documentos. ¿Y qué serían los documentos relevantes? Serían los que más se acerquen a el mensaje que le hemos enviado. ¿Sí? A través de los embeddings, digamos, la inteligencia artificial realiza una búsqueda sobre el contenido de los documentos y selecciona los más relevantes de acuerdo a lo que le hemos enviado para generar la respuesta que nos va a dar. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando Almudena le
le pregunta datos sobre los currículums, pues si vamos a ver lo que son las referencias de la respuesta de la base de conocimiento, está teniendo en cuenta 10 documentos en este caso, ¿sí? Por más que nos haya seleccionado 3, porque le hemos pedido 3 opciones. Entonces, este es el ejemplo entonces, para lo que son los documentos relevantes de la base de conocimiento. Luego, aquí podemos decidir si los documentos los tomamos como públicos o no. Más que nada, si la base de conocimiento es pública o no, si es considerada como pública. Si es considerada como pública, pues no va a necesitarse estar autenticado para poder acceder a la misma. Y pues cuando nos devuelva lo que son los documentos, nos va a devolver un enlace a una vista pública de los mismos. ¿Sí? En caso de que lo tengamos desmarcado, vamos a necesitar estar autenticados para poder visualizarlos. Y pues cuando nos devuelva el enlace, pues accederemos directamente a lo que es el documento dentro de la instancia. Aquí tenemos seleccionado lo que es el equipo. El equipo más que nada nos especifica lo que es el motor de inteligencia artificial que se va a utilizar. Sí, es simplemente para esto. Luego tenemos lo que son los espacios y los tipos documentales donde se encuentran los documentos que nos va a disponer la base de conocimiento. En este caso, pues tenemos el espacio selección y aquí el tipo documental, por más que diga hoja de vida, pues es el tipo de documental de los currículums. Sí. Además, podemos también seleccionar los documentos que se encuentren en determinado ciclo de vida. ¿Sí? Si quería, por ejemplo, currículums que se encuentren en estado ingresado, pues hubiera podido decirle simplemente seleccionar aquí el estado ingresado y pues se hubiera filtrado lo que son los documentos en dicho estado del ciclo de vida principal. Bien, por otro lado, entonces también disponemos de la opción de incluir metadatas de estos documentos, en este caso los currículums, dentro de la información de la cual va a disponer también la base de conocimiento para respondernos. Pues en este caso hemos seleccionado también los metadatos que ha mostrado Almudena, nombre, apellido, correo, teléfono y demás. Bien, todo esto pues no alcanza simplemente con configurarlo, porque en principio necesitamos también ejecutar un comando que va a crear lo que son los embeddings, ¿sí? Que son vectores representando el contenido de los documentos, a través de los cuales la base de conocimiento va a realizar la búsqueda para poder respondernos. Entonces, en principio, pues para generar lo que son los embeddings, aquí justamente tengo lo que había comentado previamente, que son el modelo para los embeddings. En este caso es uno pequeño, ¿sí? Esto se puede adaptar dependiendo de la necesidad. Y también, mientras más grande, por supuesto, va a requerir un poco más de rendimiento, ¿sí? En principio, lo que es el modelo de embeddings. Y, por otro lado, lo que es el índice. En este caso viene ya seleccionado uno recomendado por defecto, que quizás dispone de una búsqueda un poco más profunda y más optimizada dentro de lo que es los embeddings. Entonces, el comando que vamos a ejecutar para generar los embeddings, en principio, va a crear lo que es el índice, y si llegáramos a modificarlo, pues deberíamos reconstruirlo. Bien. Entonces, simplemente esto para mencionarlo. Y por otro lado, lo que son diferentes acciones que podemos especificarle. En este caso no hemos incluido ninguna, pero la base de conocimiento podemos indicarle que queremos tener la opción de poder dar un feedback, por ejemplo, sí, con la manita para arriba o con la manita para abajo, a las respuestas que nos da. Para eso necesitamos especificarle un tipo documental y una serie donde se va a almacenar a modo de documento las respuestas que nosotros le estemos dando. Si de si tal respuesta no sirvió o si tal respuesta no nos sirvió, y eso luego lo tendrá en cuenta para seguir respondiéndonos. Luego tenemos otra opción, que es de crear un documento a partir de tal respuesta que nos hubiera dado. Podemos elegir la serie y el tipo documental donde se crearía este documento, el tipo de metadato donde se almacena la respuesta que nos dio, y podemos especificarle a través de este check si queremos también que la respuesta que nos dio se guarde como el binario de dicho documento, a través de lo cual después
podemos extraer quizás alguna información del mismo. Podemos también disponer de la opción de cambiar, por ejemplo, el estado del ciclo de vida de los documentos que nos aparecen en la respuesta de la base de conocimiento. Y después, pues, las últimas opciones, en este caso el Use Chunks, que nos va a permitir que en lugar de utilizar el contenido total de los documentos, se utilizan simplemente los trozos más relevantes, digamos, del mismo, y si bien puede ser un poco más rápido, más certero, va a ser un poco más costoso, ¿sí? En caso de tenerlo seleccionado. Y por otro lado, pues aquí tenemos la opción de usar una vista diferente del documento y que en lugar de que nos lleve al documento en la instancia, nos lleva una vista quizás un poco más limitada, ¿sí? Ya que la estamos accediendo desde la base de conocimiento, pues sería simplemente que nos muestre lo que es el binario, ¿sí? Si lo tenemos seleccionado, y aquí debajo, en esta opción, podemos seleccionar los metadatos de dicho documento que queremos que nos esté mostrando en esta vista del documento. También tenemos esta opción de aquí arriba, que es un visualizador sencillo para el binario del documento, y en caso de tenerlo seleccionado, pues simplemente el previsualizador que nos muestra para el PDF, pues nos estaría apareciendo sin demasiadas opciones, ¿sí? Como puede ser ver los metadatos del PDF, no sé, imprimirlo o demás, las opciones que normalmente incluye el previsualizador de PDF. Sí. Pues aquí, bueno, el Columns Displayed, que no lo he mencionado, simplemente sirve para lo que es la vista de búsqueda de la base de conocimiento que no hemos visto, y es simplemente para mencionar lo que pueden ser las columnas que nos aparecerían en la tabla que nos devuelve esta vista cuando queremos realizar una búsqueda. Si en este caso no hemos necesitado configurarlo. Y pues poco más respecto a la configuración de la base de conocimiento. Voy a volver por aquí. No he mostrado el caso real, digamos, por tema de tiempos. Así que los dejo por acá y agradezco por haber participado de esta charla. No sé si hay alguna pregunta. Estupendo. Muchas gracias por esta sesión que nos habéis dado tan interesante. Ahora mismo por el chat no tenemos ninguna pregunta, pero sí que nos han llegado 2 preguntas por redes sociales. Así que mientras, si hay alguien que se anima a hacerla por el chat, voy comentando estas preguntas que ya tenemos. Almudena, has comentado que el evento apoya en el ciclo de vida completo de gestión del trabajador, pero después del onboarding, en la fase de gestión y salida, ¿qué podemos hacer? Gracias, Lorena. Pues esa es una estupenda pregunta porque efectivamente lo que hemos estado viendo hasta ahora, pues creo que se está acoplando, ¿no? Sí, y ahí mutate. Gracias. Ahí, vale, gracias, perdona. Te decía, Lorena, que es una excelente pregunta porque, claro, hasta ahora hemos visto cómo lleva a cabo, digamos, lo que es el comienzo del proceso, que es la parte de selección, y también, digamos, el onboarding del mismo, pero claro, luego lo que es la gestión de la documentación asociada a trabajadores, pues puede ser mucho más extensa y durante muchos más años. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con Atento en la parte de gestión de esa documentación asociada al trabajador mientras sigue formando parte de la compañía? Pues se puede, por ejemplo, automatizar la renovación de documentos con control de vigencia, se pueden habilitar canales de denuncia, se podría también habilitar un buzón del empleado, por ejemplo, para quejas y reclamaciones o sugerencias. Se podría también gestionar toda la documentación que está asociada a seguridad y salud ocupacional. Se puede también, por ejemplo, gestionar comprobantes que estén relacionados con permiso y ausencia. Se puede también gestionar, utilizar formularios y flujo de trabajo para gestionar la solicitud de viático y pago de gastos. Se podría también, por ejemplo, gestionar las solicitudes de participación en programas de beneficios.
Y, bueno, pues también se podría, por ejemplo, gestionar la documentación. O sea, sería posible que los empleados puedan hacer una autogestión de sus documentos, haciendo que puedan acceder y tengan disponibles determinados documentos, como por ejemplo las nóminas o los contratos, la documentación de prevención de riesgos laborales, de forma que esa autogestión libere al equipo de recursos humanos de tener que estar enviando o expidiendo documentos certificados constantemente y que sea el trabajador quien acceda a su documentación cuando lo necesite. También sería posible crear, digamos, aprobar y distribuir procedimientos, normativas o políticas internas, es decir, utilizar la plataforma para tanto crear esas políticas internas, a llevar a cabo un flujo de aprobación y luego distribuirla a toda la fuerza laboral de la compañía. Y también sería posible en esa parte de gestión, hay clientes de Atento que están, hay clientes que están utilizando Atento, por ejemplo, para gestionar los procesos de instrucción o de formación, ¿vale? Porque hay compañías en las que no hay un proceso de instrucción únicamente al comienzo, sino que, bueno, pues trabajan, se me ocurre, por ejemplo, compañías aéreas en las que el proceso de instrucción pues es una constante y donde tienen que estar actualizando, digamos, esa formación de los trabajadores constantemente, y pueden ser también como sector salud, incluso sector de la construcción, etcétera. Es decir, hay muchos sectores en los que haya una regulación cambiante, etcétera, en los que es necesario que haya, digamos, una renovación de la formación y de la instrucción de los trabajadores. Esto en cuanto a qué podemos hacer con Atento, digamos, una vez que el trabajador ya forma parte de la compañía y a lo largo del tiempo que pertenece al equipo. Digamos, una vez que el trabajador ya se desvincula de la compañía, pues también sería posible, por ejemplo, aplicar políticas de retención, de forma que se conserven los documentos y se apliquen determinados plazos de retención para la documentación del empleado, que por lo general es crítica y existe una regulación bastante restrictiva acerca del tiempo y los plazos que hay que cumplir. También sería posible pues, que se pueda automatizar la solicitud o emisión de certificados, ¿vale? De certificados que puedan pedirnos tras la colaboración con la compañía. Y también sería posible, o hay clientes que lo están utilizando, departamentos de recursos humanos o departamentos de legal, que están gestionando con Atento expedientes contenciosos de trabajadores, ¿vale? Esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con Atento una vez que ya hemos incorporado al proceso, ya hemos incorporado a la compañía al candidato que seleccionamos previamente. Estupendo, yo creo que ha quedado perfectamente explicado, así que voy a pasar con la siguiente pregunta, que es un poco si puedes explicar cómo funciona la gestión de permisos y acceso a los expedientes de personal y de selección. Vale, sí, pues, bueno, como ya he comentado a lo largo conforme estaba avanzando la segunda demo, cuando vimos que se genera la historia laboral del empleado, bueno, pues Atento permite, digamos, crear una subestructura de carpetas dentro de esa historia laboral o carpeta del empleado y asignar permisos por objeto, es decir, pues a diferentes carpetas tienen diferentes usuarios o grupos de usuarios tienen diferentes permisos, de forma que, por ejemplo, pues un usuario interno de recursos humanos no pueda ver, por ejemplo, las nóminas y, sin embargo, sí estén accesibles para los compañeros de contabilidad, para el personal de contabilidad, ¿vale? Y de esa forma, toda la documentación estaría organizada y centralizada en un único expediente. Además, bueno, pues también sería posible, por ejemplo, deshabilitar la previsualización de información de documentos con información confidencial. Y luego, pues en caso de que fuera necesario, pues también se podría, por ejemplo, tokenizar determinados campos para que haya determinados datos o campos que, digamos, como por ejemplo el salario, que no se pueda descifrar. Esto significa que sí, bueno, pues que haya un campo que se tokeniza, como por ejemplo el salario, en vez de aparecer, no sé, pues 40.000 euros anual, porque aparezca un código, una serie de JKVH3
digamos que no permita que cualquier usuario que acceda a esa información pueda desvelarla o pueda interpretarla, ¿vale? O sea que hay distintas opciones tanto para gestionar permisos como también para digamos, bueno, proteger la información que pueda ser confidencial. Genial, estupendo. Pues resueltas las dos preguntas, parece que no tenemos ninguna pregunta más, así que lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a Almudena, Yair y Cristina por acompañarnos. Ha sido una sesión muy interesante. Y nada, a todos los demás, los que nos estáis acompañando, muchísimas gracias también por acompañarnos. Ahora en un ratito tendremos otras sesiones. A continuación tendremos IA de voz, agente inteligente de voz para la atención al cliente e integrado con Atento en el escenario 1. Y en el escenario 2 tendremos cambios masivos sin dolor. Admin Toolbox, superpoder de los administradores. Os animo a que os conectéis, van a ser unas sesiones muy interesantes. Y sin más, lo dejamos por aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Saludos.